Desde el inicio de este año 2025 estuve desarrollando mi propio juego de terror con gráficos de PlayStation 1 con cero presupuesto. Y actualmente está terminado en un 90% y hasta ya tiene su página en Steam. Y está proyectado a ser lanzado a finales de noviembre o a inicios de diciembre de este año respectivamente. En este trayecto aprendí un montón de cosas, pero siempre estuvo ahí el bichito hablándome bien al oído diciendo que lo abandonara. Entonces, ¿cómo mierda saqué adelante el proyecto? ¿Y cómo es que ya lo estoy terminando y hasta está en la página de Steam? ¿Cómo no lo terminé abandonando? Todo esto vamos a verlo durante el vídeo, querido YouTube vidente. Ok, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien. Al tener presupuesto cero me refiero a que no pago diseñadores, modeladores, programadores, gente de marketing, nada. La única excepción es la música, pero es muy poco el monto. Y además lo saco del sueldo de mi trabajo. Así que básicamente es sin presupuesto el juego. No usé crowdfunding ni nada de eso. Y bueno, como te dije, empecé con este proyecto este año. Este es el primer devlog que subí, que ya era con un mes de desarrollo. Inicié el proyecto con toda la ilusión, obviamente, esperando terminarlo en 3 meses. No pude haberme equivocado más. Básicamente los primeros meses fueron de puro hacer el juego con cubos y modelos básicos, sin enfocarme mucho en lo visual, sino en lo funcional y lo prototipo. Todo esto equilibrando también obviamente mi trabajo de 8 horas como desarrollador web y mi universidad tomando 2 o 3 materias por semestres. Mi idea era dividir en las capas. 1. Terminar el juego de inicio a fin pero sin nada visual hecho, así todo choto. 2. Apartado artístico visual donde entra todo lo que es modelado, texturizado, mapeado, etc. 3. Efectos de sonido, cinemáticas, mejor acabado, etc. Al final terminé haciendo un guiso de todo esto porque terminaba mezclando cosas, pero vamos a decir que la idea central se mantuvo. Pero acá viene lo importante. ¿Cómo mierda saqué adelante el proyecto? Teniendo en cuenta el limitado tiempo, cero presupuesto, muchas cosas por aprender porque era bastante ignorante a inicios de año, etc. Yo diría que más que por entusiasmo fue por la constancia, y más que por constancia fue por compromiso con ustedes. Sí, hablo de todos ustedes que siguieron mis devlogs, ya sea desde el inicio o en el camino, y la verdad que no quería decepcionarlos porque ya hubieron 2 juegos que dejé colgados como Can Coffee y Rincursed, y ya no quería que se repitiera esto y no quería seguir fracasando dejando tirado otro proyecto más. Así que para meterle más compromiso aún, empecé a hacer mi juego en directo en Twitch, y aunque no parezca, esto salvó mi desarrollo. 3 veces a la semana, 3 horas aproximadamente, me sentaba a hacer directos desarrollando en vivo con una pequeña pero hermosa comunidad. Me daban feedback instantáneo, ideas, veían cosas que yo no, nos reíamos, etc. Diría que el hacer directos haciendo mi juego es lo equivalente a irse a una oficina a trabajar. Llegaban las 22 horas de la noche en los días de directos y ya automáticamente mi cerebro relacionaba con sentarme a trabajar en mi juego mientras estaba de chill con la maravillosa gente que estaba conmigo ahí. No sé, se siente como si fueran mis compañeros de trabajo. Algo muy lindo, la verdad. Diría que gracias a esto programé mi cerebro para que cada vez que hiciese directos empezara a trabajar en mi juego. Poco a poco, nivel a nivel, modelo a modelo, textura a textura, cinemática tras cinemática, retroalimentación con los que me acompañaban. Y luego más aún al resumir esos días de desarrollos en vídeos para que ustedes puedan disfrutar el proceso de una manera más digerible y entretenida, a la vez que aprenden cosas. Todos sus comentarios acá en YouTube también me incentivaron a seguir desarrollando mi juego y a tener más ese compromiso, porque si lo hacía solo en mi pieza, la verdad probablemente iba a abandonar también este proyecto. Ahora la pregunta, ¿y cómo es que ya lo estoy terminando y hasta está en Steam? Y bueno, por lo anterior dicho, justamente gracias a la constancia y el compromiso me fui obligado a aprender muchísimas cosas: a modelar, a texturizar, a rebuscar efectos de sonidos, a hacer cinemática, a programar mejor, y gracias a Dios existe ChatGPT que me ayudó también en un montón de cosas. Díganme si quieren que haga un video sobre cómo usé ChatGPT en este juego. Incluso había gente en los directos que sabían cosas que yo no sabía, y la verdad que terminé volviéndome un hombre orquesta. Pero si hacía solo esto, creo que iba a ser mucho más lento el proceso. Y lo de Steam, bueno, ya tenía una licencia que compré hace años, porque mi idea era subir Don Mariano a Steam. Don Mariano, un Mario latinoamericano donde los enemigos te asaltan. En su momento, para ello ahorré los $100 que pide esa licencia para
para poder publicar tu juego en Steam. Y bueno, terminé abandonando la idea de publicarlo en Mariano, pero ahora sí le di provecho a esa licencia. Pero qué mentiroso este Yaguareté, dijo que cero presupuesto. Bueno, ¿qué te digo? Sigue siendo cero presupuesto, porque lo quité de mi propio bolsillo del trabajo que me da de comer. Lo mismo con la música. Y lo único que no aprendí más que nada por terco fue a hacer música. Sin embargo, tengo un músico ahí que es un crack y diría que cobra bastante justo. Entonces, ¿qué aprendí haciendo un juego sin presupuesto? Que la constancia y el compromiso puede más que el dinero, el entusiasmo y el talento. Gracias por formar parte de los 3000 suscriptores en mi canal. Un fuerte abrazo y ahora te tiro en toda la cara el tráiler de mi juego.